Quisiera iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Cuál creen que sea la celebración más esperada, más anhelada, no tan solo por nuestra ciudad o país, sino que traspasa las fronteras y tiene un carácter global? ¿Cuál creen que sea? La Navidad. Así es. Y aunque no tenemos una autoridad para decir que esta respuesta es general y que en varios países que nosotros la hiciéramos obtendríamos la misma respuesta, creo que la Navidad es una de las épocas más hermosas y esperadas por todos, desde los pequeñitos hasta las personas de edad mayor. Y a lo largo de esta serie hemos hablado del verdadero significado de las luces en Navidad. Hemos hablado de la verdadera historia de la Navidad y hoy nos toca hablar del árbol de Navidad. Y créeme que este tema de adornar un árbol en Navidad es uno de los más controversiales y criticados. Tal vez no estés enterado de esto. ¿Por qué? Porque desde pequeñito tienes memoria y recuerdas cómo tu papá llegaba con un árbol, natural o artificial, y de pronto se transformaba en algo hermoso, lleno de luces y vida, con los adornos que entre toda la familia, con risas y sí, con algunos momentos de preocupación. ¿Por qué algunos momentos de preocupación? Cuando la más pequeñita de la familia se obstinaba en poner las esferas y el papá y la mamá gritaban, ¡cuidado, cuidado! Y de pronto... ¿O qué me dicen de ese momento cuando ya el arbolito estaba todo adornado y solo faltaba el toque final al conectar las luces y de pronto no prendían la serie de luces? Pero estoy convencido que con todos estos recuerdos no puedes imaginar una Navidad sin un arbolito. ¿No es así? Pero quiero poner de su atención algo muy importante que tenemos que tener presente. El uso de adornar un árbol en Navidad es una tradición de carácter cultural, no bíblica. ¿A qué me refiero con esto? Que la tradición del árbol de Navidad es algo que de ninguna manera está en la palabra de Dios, en la Biblia, sino que es una tradición popular que se ha dado por los movimientos culturales y sociales. Si tú haces un estudio de esos movimientos culturales y sociales, podemos encontrar cosas muy interesantes, como es el hecho que desde civilizaciones muy antiguas empleaban el árbol adornado. Históricamente se puede encontrar un justificante en el que decían que al llegar el invierno y ver cómo las cosas comenzaban a secarse por el frío, el ver un árbol que resistía las inclemencias del tiempo, como lo es una conífera verde, era algo que les afirmaba que a pesar de esas condiciones extremas del clima, hay vida latente esperando despertar al llegar la primavera. Y el árbol adornado les recordaba que esa temporada fría y extrema iba a terminar. Hay una narrativa, sea histórica o leyenda, en la que hablan de un inglés llamado Bonifacio, que llegó como misionero a Alemania y que al ver cómo los germanos paganos adoraban a un árbol de cedro que le llamaban el roble de Thor o de Júpiter, lo decidió cortar. Y al estar haciéndolo cayó un relámpago que lo terminó derribando y en su lugar creció un abeto, el cual Bonifacio lo vio como un símbolo de Cristo que trae vida donde había muerte. Por lo tanto, puedes encontrar registros que la tradición de adornar un árbol en Navidad es algo que se les atribuye a los alemanes y que fue algo que culturalmente se estableció como una tradición. Se tienen registros que el árbol que utilizaban era un pino y que lo adornaban con frutas, mazapanes y galletas. Pero también se tienen registros que fue precisamente un alemán llamado Martín Lutero
Y yo pregunto, ¿será conocido este personaje por la iglesia cristiana? Claro que sí. Es uno de los iniciadores de la Reforma. Pues bien, en una Navidad, Martín Lutero decidió adornar el árbol con velas, quedando maravillado de la hermosa escena por las luces. Pero históricamente, también se tienen registros que los primeros puritanos que llegaron a América en el siglo XVII, celosos de sus tradiciones religiosas, se opusieron al uso del árbol adornado en Navidad, alegando su carácter pagano y antibíblico. Pues bien, ¿qué fue entonces lo que pasó para que el día de hoy sea de uso generalizado y popular el emplear el árbol de Navidad? Y lo aclaro una vez más, esto es porque es una tradición de carácter cultural y social. Los movimientos que se dan por guerras en donde un ejército conquista a una población imponiendo sus costumbres y tradiciones. Los movimientos migratorios originados por crisis económicas que hacen que las personas que se mueven pierdan sus tradiciones y adopten las de la nueva cultura o sociedad a donde llegan. Y también por la gran influencia de los medios masivos de comunicación. Por ejemplo, la imagen que están viendo, la voy a describir para aquellos que no la pueden ver. Es un grabado en madera que representa a la familia inglesa real en una escena de Navidad. En esta escena se ve a la familia real en el Palacio de Windsor en 1847. Está la reina Victoria y su esposo de origen alemán, el príncipe Alberto, con un árbol de Navidad adornado y con regalos en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque el príncipe Alberto, que era acostumbrado a la tradición navideña de su nación, ahora la instituyó en su familia inglesa. Pero este grabado en madera fue publicado y popularizado grandemente en Inglaterra hasta 1848. Y en 1850 llegó a América, pero con las siguientes características. Le removieron la tiara de la reina y removieron el bigote del rey. ¿Por qué? Para que fuera más aceptado por los americanos. Y de manera sorprendente, esta historia que les he descrito forma ahora parte de, número 1, los orígenes del poder y del alcance que tendrían los medios masivos de comunicación. Número 2, de la práctica tan común el día de hoy de utilizar Photoshop para alterar las imágenes y hacerlas más llamativas y aceptadas. Y número 3, la popularidad de las tradiciones tan comunes el día de hoy en nuestra cultura, del árbol adornado en Navidad y de intercambiar regalos. Pues bien, después de esta breve introducción histórica y cultural, retomo el verdadero tema relevante para ti y para mí. Y hago la pregunta, como cristianos, ¿debemos de participar de estas tradiciones y elementos como lo es el de un árbol adornado en Navidad? Y quisiera ir entonces a la Biblia y al abrirla, darnos cuenta de una poderosa enseñanza que creo no habíamos considerado respecto al árbol y la Navidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21 al 23. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 21 al 23 nos dice de la siguiente manera: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, los invito a aplicar Primera de Tesalonicenses 5:21 a la tradición y elementos de esta época navideña. Pensemos en la celebración de Navidad, la que celebras tú, la que es relevante para ti, y en específico el emplear el árbol
adornado en Navidad. Pensemos en eso, examinémoslo. Lo que hay detrás de esta práctica, les pregunto, ¿hay alguna especie de mal? Bueno, hay quienes le pueden inventar tantas cosas para justificar que es algo malo. Pero tú y yo, siendo personas sensatas, les pregunto, ¿encontramos algo malo o encontramos algo bueno? Y la respuesta inmediata es una tradición muy emotiva, muy hermosa y noble. No hay nada de maldad detrás de adornar un árbol. Miren, maldad sería que el árbol usurpara el lugar de Dios y las personas terminaran no tan solo adornándolo, sino adorándolo en lugar de Dios. Ahora pongan mucha atención, porque si hacemos esto, si examinamos todo y retenemos lo bueno y desechamos lo malo, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Acompáñame a leer en Primera de Tesalonicenses 5, pero ahora el versículo 23. ¿Qué es lo que va a suceder si tú y yo examinamos todo, retenemos lo bueno y desechamos lo malo? Nos dice la palabra de Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que en primer lugar, Dios es un Dios de paz, no de contiendas, no de pleitos, de diferencias, de discordias. Y la polémica que puede ocasionar el que unos adornen sus hogares con un arbolito de Navidad y aquellos que se oponen porque dicen que es pagano o antibíblico, miren, esa polémica, esa discusión delante de una postura bíblica no está justificada. Porque el mismo Dios de paz es el que ha permitido la formación de la historia humana, en donde reinos, gobiernos y culturas se han establecido, así como reinos, gobiernos y culturas han sido derribados. Pero a pesar de esto, es Dios el que ha permitido de una manera sorprendente, milagrosa, que no se pierda la verdad central detrás de la Navidad, detrás de las luces, detrás de los regalos y detrás de adornar un árbol. Pero continúa la lectura, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo maravilloso que Dios permite es que, en lugar de que una tradición histórica nos extravíe de la verdad, al examinarlo todo y retener lo bueno y desechar lo malo, Dios de paz, nos da paz y nos santifica. Y nos guarda irreprensibles, es decir, sin mancha para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que si tú decides adornar un árbol en Navidad, no te manchas delante de Dios. Si tú decides no adornar un árbol en Navidad porque no está en la Biblia, al hacerlo no te manchas delante de Dios. Lo que nos mancha es el pecado, la práctica del pecado. No tan solo nos mancha, sino que es muerte. Pero si tú decides celebrar la Navidad de la manera particular que la cultura en la que vivimos la celebra, o si tú decides no seguir la tradición de Navidad, lo que la Biblia nos enseña es que no es pecado. Acompáñame a Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5, 13. Nos dice lo siguiente. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La postura correcta es que a la libertad nos llamó Dios. La postura correcta es que a libertad
nos llamó Dios. La advertencia de Dios es solo que no usemos esa libertad como ocasión para la carne, es decir, como ocasión para fomentar el pecado. Y ahora yo les pregunto, ¿puede la celebración, la forma en la que se celebra la Navidad del día de hoy, llevar a las personas a dar ocasión para la carne, para pecar? Y la respuesta es sí. Y creo que te puedes imaginar todo lo que esa cultura en que vivimos hace en Navidad, utilizándola como excusa para darle rienda suelta a la carne, al pecado, olvidando la verdadera esencia de la celebración que es Jesucristo. El verdadero significado de la Navidad es Jesucristo, Dios encarnado, que vino al mundo para que todo aquel que cree en Él venza los apetitos y deseos de la carne y entonces pueda encontrar la verdadera vida. Pero yo te puedo asegurar que un árbol adornado en tu hogar en esta temporada de Navidad no es pecado, no nos mancha, y en su lugar sí nos puede ayudar a recordarnos y afirmarnos algo maravilloso que la Biblia sí nos enseña referente al árbol. Acompáñame a Génesis capítulo 2, versículo 9. Génesis 2, versículo 9. La Biblia sí nos enseña sobre el árbol lo siguiente. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La Biblia sí nos habla del árbol, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no los quiero extraviar ni salirme del tema, pero tengo que aclarar que el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal fue con el que la serpiente incitó y engañó a Eva y Eva a Adán a comerlo. No los quiero extraviar ni salirme del tema, pero tengo que aclarar que el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal fue con el que la serpiente engañó a Eva y a Adán y comieron y desobedecieron a Dios. Y como consecuencia de esto vino la muerte. Pero yo les pregunto, ¿qué fue lo que pasó con el árbol de la vida? Y vamos ahí mismo en Génesis, pero ahora capítulo 3, versículo 22 y luego el 24. ¿Qué fue lo que pasó con el árbol de la vida? Dice, versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y desde ese momento oscuro en la historia de la humanidad, se nos cerró el acceso al árbol de la vida. Y desde ese momento, civilizaciones, pueblos, hombres y mujeres, en sus propias fuerzas han tratado de recuperar algo que solamente puede ser recuperable a través de otra historia, en donde también hacen acto de presencia los árboles. El árbol de donde salió la madera para un pesebre en donde al nacer Jesús fue puesto. Y el otro árbol, años después, cuando se usó su madera para hacer una cruz, en donde Jesús ganó por nosotros una vez más el acceso al árbol de la vida. Y gracias a Jesucristo, repito, el hombre ha tratado de, en sus propias fuerzas, recuperar algo que solamente se puede recuperar gracias a Jesucristo. Apocalipsis 22, versículo 1 en adelante nos dice:
Apocalipsis, ya leímos Génesis en el inicio, el árbol de la vida. Ahora vámonos al final. ¿Y qué nos dice Apocalipsis? 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Así que, si no lo habías considerado, te invito a que lo hagas parte de la manera en la que celebras la Navidad. Si decides no adornar un árbol de Navidad, ya lo estudiamos, no está mal, no hay problema. Pero tampoco critiques a los que decidimos adornar un árbol. ¿Por qué? Porque a paz nos llamó nuestro Dios. Pero si decides adornar un árbol en Navidad, que al comenzar a transformarlo y embellecerlo con los adornos y las luces, al hacerlo, que esto nos recuerde esta verdad espiritual. Cuando tú llegues con el árbol, reúne a tu familia y entre todos, sacando los adornos y las luces y al comenzar a embellecerlo, cuéntales esta historia. Que por el pecado nos fue negado el acceso al árbol de la vida, pero que gracias a Jesucristo, que es el verdadero motivo de la Navidad y de nuestra celebración, recordemos que gracias a su nacimiento, misión, muerte y resurrección, nos permitió el acceso una vez más al árbol de la vida. Hazlo. Cuéntales esta historia a tus pequeñitos, para que ellos la lleven, para que ellos comprendan que sí es cierto, el árbol adornado en Navidad es una tradición cultural, no bíblica, pero en la Biblia sí nos enseña algo referente al árbol. Lo más probable es que el arbolito que pusiste lo vas a quitar, si no es que ya le quitaste los adornos, lo vas a sacar y se va a secar. Eso es lo más probable, que el arbolito que pusiste se va a quitar y se va a secar. Porque eso nos recuerda que seguimos viviendo en un mundo caído. Pero algún día, este bebé, que recordamos su primera venida en Navidad, Jesucristo, va a regresar y en su segunda venida nos va a guiar al árbol de la vida. Y en su segunda venida, a todos los que creímos en Él, nos va a guiar al árbol de la vida, que produce 12 frutos y sus hojas son para la sanidad de las naciones redimidas por Cristo. Y ya no habrá maldición, no habrá más obscuridad, ya no habrá dolor, enfermedad y muerte. Y tendremos vida por siempre, teniendo a nuestro Dios, Padre, Cristo y Espíritu Santo por luz y vida eternamente. Bendito Dios, gracias porque tu palabra nos habla. Y aunque estamos nosotros en una cultura en donde mucho de lo que vivimos y practicamos no tiene fundamento en tu palabra, sino que es ocasionado por los movimientos sociales y culturales, tú, mi Dios, has permitido que el mensaje central, el mensaje de redención, se mantenga firme. Y a pesar de los ataques que ha recibido el día de hoy, que lo quieren que mengue, que lo quieren quitar, tú, mi Dios, te has manifestado de una manera imponente, que sigue siendo la celebración más recordada, más importante hasta el día de hoy. Permite que todos los que hemos escuchado este mensaje sigamos siendo, mi Dios, portadores de tu gloria, portadores de este mensaje, y que ahora que nos has instruido más,
podamos nosotros llevar este mensaje y poder en humildad, con mansedumbre, enseñar estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.